Muy buenos días para todos los asistentes a esta capacitación sobre la funcionalidad del reporte de información meteorológica medida para las plantas con OEF asignada en el periodo previo a la entrada en operación comercial, resoluciones CREC 101006 y 101007 del 2023, acuerdo CNO 1732. Mi nombre es Paola Jiménez y para mí es un gusto, en nombre de XM, darles la cordial bienvenida a este espacio donde construiremos conocimiento juntos. Dentro de esta plataforma encontrarán un chat al lado derecho donde podrán hacer todas las preguntas que tengan a medida que va avanzando la capacitación. Finalizando el espacio tendremos un tiempo de 15 minutos para resolver las inquietudes que se generen. También les cuento que finalizando la semana les estaremos enviando a sus correos electrónicos las memorias de esta capacitación junto con la grabación del espacio para que estén muy pendientes. Para dar inicio, le doy la bienvenida a Vanessa Londoño, analista energético de la Dirección de Planeación de la Operación en XM. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Paola. Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio de capacitación. Les voy a compartir mi pantalla. La idea es que hoy podamos conversar un poco sobre cómo hacer este reporte que exige las resoluciones CREC 10106 y 10107 y contarles cómo funciona entonces la aplicación, cuál es la aplicación y algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta para el cumplimiento de esta actividad. Como les mencionaba Paola, mi nombre es Vanessa Londoño, yo soy analista energética de la Dirección de Planeación de la Operación en XM y hoy estoy aquí encargada de contarles un poco sobre esto. Entonces, comenzar con unos antecedentes, a ver que hablemos un poco sobre las resoluciones CREC, los artículos que determinan este tipo de reporte, también el acuerdo CNO que hoy nos compete respecto a esta información. Luego que entremos a ver cómo es el aplicativo, cómo es el ingreso, donde podemos ver los manuales de usuario, donde podemos ver los formatos para la carga y demás. Y finalmente entremos ya en el detalle de cómo hacer el reporte de la información meteorológica, tanto para las plantas solares como las plantas eólicas, cómo usar el aplicativo y que también tengamos como un espacio de ejemplos, ¿cierto? Y que miremos los diferentes casos que se nos pueden presentar en el cumplimiento de esta actividad. Entonces, comencemos por los antecedentes. Como les mencionaba, entonces toda esta actividad asociada al reporte de la información meteorológica viene a partir de las resoluciones CREC 10106 y CREC 10107 del 2023 que entraron en vigencia hace poco. Entonces, cuando hablamos de esas resoluciones, estamos hablando específicamente de las que definen la metodología para calcular la energía firme, tanto en las plantas eólicas en el caso de la resolución 06, como en el caso de las plantas solares fotovoltaicas, que es la resolución 007. Entonces, aquí, además de determinar la metodología para el cálculo de la energía firme, también se dictan o se regulan otras disposiciones asociadas a diferentes temas, y entre ellos todo el tema de la medición meteorológica y el reporte de este tipo de información al CND. Estas resoluciones, como les mencionaba, fueron expedidas en marzo del año pasado, es decir, en marzo del 2023. Sin embargo, digamos que entraron en vigencia completamente el mes pasado, en el mes de abril. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y mientras tanto aplicó pues como todo un tema de transición que está definido en los artículos de la resolución. Asimismo, esas resoluciones también solicitaban al Consejo Nacional de Operación, que es el CNO, definir todos los acuerdos que instrumentan los artículos y las actividades que se regulan desde estas resoluciones, y también pues en unos plazos definidos. Entonces, a partir de esto, el CNO el año pasado también expidió todos los acuerdos asociados a estas resoluciones que instrumentan a diferentes actividades, entre ellas este reporte, información meteorológica, los protocolos y procedimientos para la medición con buena calidad de este tipo de variables, la metodología como tal para el cálculo de la producción energética de este tipo de plantas, entre otros, ¿cierto?, que hacen parte de todo lo que se dispone en la regulación. Pero entonces, ¿qué nos compete para este caso y para este reporte de información? Es exactamente el artículo 16 de ambas resoluciones, en donde se solicita información en la etapa entre la asignación de OEF y hasta la puesta en operación. Esto hace parte del capítulo 2 de las resoluciones, que se denomina reporte de información por etapas.
Aquí simplemente a manera de contexto, digamos que había como existe en ambas resoluciones también un artículo previo en el que se exigía también pues el reporte de este tipo de información meteorológica para las plantas que ya tenían algunas asignaciones de OEF y que de hecho esas plantas pues vienen cumpliendo este tipo de, pues cumpliendo con esta actividad de reporte de información desde el año pasado. Varias de las personas que fueron citadas, bueno, de los agentes que fueron citados al espacio de hoy ya tienen un conocimiento previo del uso de esta aplicación, pero hoy nos compete es entonces pensar en las plantas que fueron asignadas en la última subasta que se llevó a cabo este año, ¿cierto? Y que fueron asignadas en el mes de abril con obligaciones de energía firme, que ahí es donde entonces entra a aplicarles este artículo 16 de las resoluciones CREC 10106 y 10107. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 16? ¿Cierto? Aplica entonces para todas las plantas, como les mencionaba, que resulten con asignación de OEF en algún mecanismo del cargo por confiabilidad. Estamos hablando de plantas solares y plantas eólicas que bajo algún mecanismo termine con alguna asignación de OEF, como fue el caso de la última subasta que tuvimos en este año, ¿cierto? Finalmente, entonces, ¿qué les exige la resolución? Deben realizar un envío al CNE de la información de datos de medición, aquí súper importante que tengan esto en cuenta, no es información secundaria, debe ser información medida en las estaciones instaladas en cada uno de los parques de las diferentes variables meteorológicas. Adicionalmente, que solicitaba que el CNO en un acuerdo definiera la periodicidad y los términos de envío de esta información al CND, que es el acuerdo 1732, del cual vamos a hablar en un ratico. Finalmente, ¿hasta cuándo se debe aplicar este reporte de información? Hasta que la planta entre en operación comercial. Por eso el artículo define que es desde que les asignan la OEF hasta que entre en operación comercial. Entonces, durante el periodo, independiente del tiempo que se tome hasta que la planta llegue a la operación comercial, se debe cumplir con esta actividad de reporte. Adicionalmente, también las resoluciones mismas definen que en caso de un incumplimiento frente al reporte de este tipo de información, el CND está en la obligación de de informar, en este caso, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para las actividades de su cumplimiento. Por último, teniendo en cuenta que las resoluciones 06 y 07 también abren la posibilidad a que las plantas que hayan participado en los mecanismos se presenten teniendo o no información medida, es decir, con información medida o con información secundaria, pues entonces también se tiene en cuenta este tipo de, digamos, esta consideración en el momento del reporte de información. Y en ese caso, ¿cómo se tiene en cuenta? Las plantas que participaron en la última subasta, que fue el último mecanismo que se llevó a cabo, con datos medidos, ¿cierto? Entonces tienen que iniciar este reporte una vez que la SIC certifique la OEF, que eso ocurrió en el mes de abril de 2024. Ahora, las plantas que participaron en este mecanismo sin datos medidos, solo con datos secundarios, entonces tendrán que comenzar este reporte a partir del séptimo mes en el que se les fue asignada la OEF por parte de la SIC. ¿Por qué a partir del séptimo mes? Porque precisamente en otro de los artículos de las resoluciones, la comisión exige o les da un tiempo mejor a estas plantas que participaron con datos secundarios de instalar sus estaciones meteorológicas propias en el sitio de la planta, les da un tiempo de 7 meses. Por eso es que indica que a partir del séptimo mes se debe realizar este reporte. Respecto a estas temporalidades, vamos a hablar un poquito en el acuerdo, porque también allí se define teniendo en cuenta la periodicidad y los términos de envío que se definieron en dicho acuerdo. Entonces, pasemos a hablar un poquito de este acuerdo. Como les mencionaba, entonces estamos hablando del acuerdo 1732. Este acuerdo es por el cual se aprueba el procedimiento para el reporte de la información meteorológica de las plantas solares eólicas entre la etapa de asignación de la OEF y hasta la puesta en operación comercial. Este acuerdo fue expedido el año pasado, el 14 de julio de 2023, cumpliendo con los términos o los plazos más bien definidos en la resolución para esta actividad. Sin embargo, la entrada en vigencia de este acuerdo está, digamos, estuvo supeditada más bien a la expedición de la circular
por parte de la CREC, en donde se derogan las anteriores resoluciones y entra completamente en vigencia la resolución 10106 y 10107. Esto entonces ocurrió precisamente el pasado 25 de abril en la circular CREC 022 de 2024, en donde entonces ya se publica el modelo actualizado y con esto se da el cumplimiento de los 3 hitos definidos en los artículos 25 y 21 de las resoluciones CREC 10106 y 10107 respectivamente. Con la expedición de esta circular, el cumplimiento de los 3 hitos, entonces se da por cumplido el periodo de transición establecido en estas resoluciones y entran completamente en vigencia estas nuevas resoluciones y se derogan las resoluciones anteriores que estaban asociadas a todo el tema de la ENFIC, que era la 167-2017 para el caso de las plantas eólicas y la 201-2017 para el caso de las plantas solares. Entonces ya con eso, simplemente para cerrar la idea de que este acuerdo anterior que estábamos revisando entró en vigencia a partir de este año y por eso nosotros como CND estamos abriendo este espacio de capacitación para iniciar precisamente con el cumplimiento de esa actividad. Entrando un poquito más en el detalle del acuerdo, de todas formas, la invitación aquí es para que ustedes puedan conocerlo, leerlo, detallarlo. Este acuerdo es público, se encuentra en la página del CNO, ¿cierto? Y aquí lo que van a encontrar es un resumen de lo que está en el acuerdo. Entonces, ¿qué nos dice el acuerdo con respecto a al reporte de la información meteorológica? Lo primero es las variables que se deben reportar. En el caso de las plantas eólicas, se debe hacer el reporte de 3 tipos de variables. Estamos hablando de la velocidad del viento, la dirección del viento y la temperatura ambiente. En el caso de la velocidad del viento, las unidades de reporte son metros por segundo. En el caso de la dirección del viento, la unidad de reporte son los grados relativos al norte geográfico. Y en el caso de la temperatura ambiente, pues estamos hablando de temperatura en unidades de grados centígrados. Ya para las plantas solares, entonces tenemos solamente 2 variables y estamos hablando de la irradiación global horizontal, eso en unidades de kilovatio por metro cuadrado, y en temperatura ambiente también en unidades de grados centígrados. Entonces, en total son 5 variables, pero claramente diferenciadas por el tipo de planta al que le aplique, el tipo de tecnología mejor. ¿Qué nos dice también entonces el acuerdo? Define una periodicidad de reporte trimestral. ¿Qué quiere decir trimestral? Es decir, solamente van a haber unos meses específicos en el año en donde se va a reportar la información meteorológica histórica del trimestre anterior en resolución horaria. Es muy importante tener en cuenta esto y esto también se exige desde la resolución. Todos los datos, todas las series que se envíen, que se hagan el envío al CND de información meteorológica, tiene que ver, deben ser con resolución horaria. Entonces, ¿cómo es la periodicidad del reporte? Como les mencionaba, es una periodicidad trimestral, es decir, el trimestre 1 es el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo. ¿Cuándo se debe reportar la información asociada al trimestre 1 del año? En el mes de abril. Durante todo el mes de abril, ustedes como agente podrán hacer el reporte de esta información el día que quieran, en el momento que quieran, incluso durante el mismo mes pueden hacer el reporte, pueden realizar la actividad varias veces y el sistema lo que va a hacer es que simplemente va a reemplazar la actividad durante ese mes. Muy importante tener en cuenta, solamente podrán hacer uso de la aplicación y hacer el reporte de la información en los meses que están definidos en el acuerdo. Es decir, abril, julio, octubre y enero del año siguiente. Entonces, en el primer trimestre, periodo de enero a marzo, se reporta en abril. El segundo trimestre, el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio, se reporta en el mes de julio del mismo año. El tercer trimestre, que corresponde entonces al periodo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se reporta durante todo el mes de octubre. Y por último, el cuarto trimestre, que es el periodo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año, se reporta en el mes de enero del año siguiente. Es decir, siempre en los meses que estamos reportando la información correspondiente al trimestre exactamente anterior. Esta información, como les mencionaba, entonces, es información histórica de las variables meteorológicas que están en el acuerdo
en resolución temporal horaria. Entonces, digamos que esto es lo que ustedes van a encontrar en el acuerdo. Adicional, también pueden encontrar entonces que los términos del reporte también están asociados al tipo de información con el que se hayan presentado al mecanismo. Entonces, para las plantas que participaron con información medida, deben iniciar el reporte posterior a la asignación de la OEF en el siguiente trimestre que corresponde. Por eso estamos en este espacio, porque teniendo en cuenta que la asignación de la OEF fue en el mes de abril, entonces el primer reporte para las plantas que participaron con información medida se debe realizar en el siguiente trimestre que corresponde, que es el mes de julio, es decir, este mes hasta el 31 de julio tienen ustedes el plazo para cumplir con esta actividad las plantas nuevas que fueron asignadas con OEF que participaron con datos medios. Para las plantas que participaron con información secundaria, entonces tendrán que comenzar el reporte según como están establecido en el acuerdo en el siguiente trimestre posterior al séptimo mes después de la asignación de la OEF. Pero eso entonces para ese momento tendremos también pues como un espacio para el reporte, para esa capacitación a los demás agentes. Entonces, como les mencionaba, es importante que tengan en cuenta que ya estamos en este periodo en donde se va a realizar el reporte del mes de julio, teniendo en cuenta que la asignación de OEF fue en el mes de abril y este es el siguiente trimestre en el que se está reportando. Entremos ya un poco más en materia y vamos a conocer un poco sobre cuál es ese aplicativo, cómo funciona, dónde lo pueden encontrar, cómo pueden acceder y, digamos, qué es lo que hace el aplicativo, ¿cierto? Primero, vamos a tener unas consideraciones. El aplicativo, ustedes ya deben estar familiarizados con él porque es el SUIC, que es el Sistema Unificado de Información para el Cargo por Confiabilidad. Digo que ya deben estar familiarizados es porque todo, digamos, ese proceso previo de declaración de parámetros y demás para la subasta, pues ya ustedes debieron tener acceso, debieron manipularlo y se hizo a través de este mismo aplicativo. Entonces, de esa forma hay cierta familiaridad para este reporte de información porque ya es un aplicativo que ustedes conocen y en el que efectivamente están registrados, dado que fue pues la base de datos a partir de la cual tomamos la información para poder compartirles este espacio y hacerles esta invitación. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? El usuario que desee hacer esta actividad debe estar completamente registrado, debidamente registrado en SUIC, ¿cierto? A su compañía, teniendo en cuenta pues que tienen que tener un proceso inicial de registro del representante legal y luego hacer una asignación de contactos por parte de este representante legal. Entonces deben ser usuarios debidamente registrados en SUIC para que puedan cumplir con esta actividad. ¿Qué otras consideraciones? Pues los periodos de reporte de acuerdo con lo establecido en el acuerdo, que es lo que acabo de mostrarles, los trimestres y los meses en los que se puede realizar este reporte. Se deben reportar entonces las series meteorológicas históricas del último trimestre. Específicamente no se pueden reportar las series meteorológicas del año pasado ni de otro trimestre diferente, siempre del trimestre en el que se está, ¿cierto? Del que se está cumpliendo la actividad. El aplicativo se puede ejecutar desde cualquier equipo de cómputo, ¿cierto? Siempre y cuando haya una conexión a Internet, se requiere una conexión a Internet para poder hacer esta actividad. Durante el mes de reporte, es decir, los meses de enero, abril, julio u octubre, se puede hacer la carga tantas veces como el usuario considere necesario. Por ejemplo, si lo cargaron un día, pero después hicieron análisis de calidad de sus datos y vieron que había un ajuste, lo pueden volver a cargar siempre y cuando estén en el mismo mes de reporte. ¿Qué va a pasar en ese caso? La información será reemplazada en base de datos. ¿Y cuál es la información final que quedará almacenada? La última carga siempre que ustedes hagan. Entonces, siempre se tendrá esa flexibilidad durante el mes de reporte. Los datos, entonces, en este caso, deben ser separados con punto como separador decimal. Máximo deben tener 2 cifras decimales. Estoy de acuerdo pues a lo establecido en toda la resolución asociada a todo el cargo por confiabilidad.
El sistema entonces tiene unas funcionalidades de validación del archivo, validaciones en cuanto a estructura, en cuanto a formato, en cuanto a información, que eso lo vamos a ver en un ratico. Y finalmente, pues también va a haber un sistema de notificación de errores que lo que permite es poder guiarlos a ustedes como usuarios para saber si su archivo, digamos que no tiene como toda esa, si le falta, si hay algún error en el formato, si le falta algún dato, si de pronto hay algo que se les haya pasado y que pues, afecte la calidad de la información. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Son consideraciones básicas en cuanto al uso del aplicativo, pero que se deben tener en cuenta en el momento de hacer el reporte de la información. ¿Cómo entonces podemos acceder al SWIC? El enlace aquí se los dejo también en la presentación, es este que está aquí, swic.xm.com.co. Cuando ustedes ingresan, entonces podrán ver, les va a aparecer esta pantalla en donde les va, en el botón de iniciar sesión, pues podrán ingresar. Aquí si ya están debidamente registrados, entonces tendrán un usuario, tendrán una contraseña y simplemente le darán iniciar sesión. Digamos que esta es la interfaz de usuario para el acceso sin ningún inconveniente del aplicativo. Aquí les dejo el enlace, sin embargo también para que sepan, también hay otra forma de acceder al sistema y es en la página web de XM, la página principal. Aquí también les dejo el enlace. Si ustedes van a la página de XM, entonces acá podrán encontrar una pestaña que se llama SWIC y en donde está tanto la parte de como la parte de manuales y formatos, que esto también es muy importante que lo tengan en cuenta en el momento de hacer uso de cualquier funcionalidad que tenga el SWIC. Entonces aquí cuando le dan ingreso los va a llevar directamente a esta pantalla de inicio, o si le dan en manuales y formatos, entonces van a encontrar otra pantalla en donde van a encontrar toda la información asociada. De aquí, ¿qué es importante que tengan en cuenta? En la sección de formatos, ustedes también podrán encontrar los formatos de reporte de las series meteorológicas, y esto para la resolución, pues asociada a las resoluciones CREC 10106 y 10107. Estos son archivos de Excel. En un momento les voy a compartir, se los voy a mostrar el detalle, en donde está la estructura definida también en los acuerdos para el reporte de esta información meteorológica. En un momento se los voy a compartir, se los voy a mostrar cómo son estos archivos cuando ustedes descargan desde la misma página el archivo. Y en la sección de manuales, entonces, también tenemos el manual de usuario SWIC. En ese manual de usuario, la última sección está asociada a todo el reporte de la información meteorológica de las resoluciones CREC 10106 y 10107. Ahí también podrán encontrar todo el detalle de lo que les he estado contando con respecto a esta actividad. Pero entonces, para que es muy importante, pues la invitación aquí nuevamente es a que puedan entrar, a que puedan revisarlos y si tienen alguna inquietud respecto a los formatos o respecto al manual, que se puedan comunicar con nosotros a tiempo, ¿cierto? Es importante para no incurrir en ningún tipo de incumplimiento pues, o generado por algún tipo de dudas respecto al uso de la plataforma. Bueno, una vez que ingresamos entonces a la funcionalidad, bueno, a SWIC más bien, esta es la página que ustedes se van a encontrar, la página principal del aplicativo, pero para ingresar directamente a la funcionalidad de reporte, ustedes van a encontrar en la sección, en la esquina mejor superior derecha, al lado del nombre de usuario, en este caso pues está el mío, una flechita. Cuando despliegan ese menú, entonces van a encontrar unas opciones y dentro de ellos va a tener el reporte de información, esta opción de reporte de información, y aquí es cómo se accede a esta funcionalidad para poder cargar los datos de las series meteorológicas históricas. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Como les mencionaba, esto solo aplica para los usuarios que están debidamente registrados en la plataforma y que adicional tienen entonces plantas, o que sus compañías más bien tienen plantas que fueron asignadas con OEF. La funcionalidad solo estará activa durante los periodos habilitados para carga. ¿Esto qué significa? Ustedes podrán ingresar, podrán darle aquí clic al reporte de información, pero solo les va a permitir cargar los archivos en los meses en los que
estén habilitados los periodos de carga, es decir, enero, abril, julio y octubre. Durante el resto de los meses ustedes podrán ingresar, podrán ver el estado de sus cargas anteriores, pero no podrán realizar ninguna carga adicional. Y bueno, finalmente pues, como les mencionaba, aquí solo se permite la carga para el trimestre en el que estamos, es decir, si este mes de julio yo como un agente que debo reportar esta información, solamente estoy habilitado para cargar la información del trimestre anterior, es decir, abril, mayo y junio. Si yo quisiera este mes de julio cargar el primer trimestre, el sistema no lo va a permitir, porque ya se cumplió el plazo para el primer trimestre. Entonces, solamente me va a permitir cargar el trimestre asociado al mes de reporte, nada más. Vamos al detalle entonces de las plantas, cómo entrar a esta funcionalidad para las plantas solares. El ingreso es el mismo, la pestaña de reporte de información. Cuando ustedes entran a la pestaña de reporte de información, entonces se van a encontrar con esta interfaz. ¿Qué van a encontrar aquí? En el caso de las plantas solares, pues vamos a tener dos pestañas, una que es para las plantas solares, una para las plantas eólicas, y en el caso de las plantas solares, pues se tendrá que dar clic sobre la planta, sobre esta pestañita, y ahí vamos a tener este tipo de menú. ¿Qué encontramos? Tenemos una sección de filtro en donde vamos a seleccionar el año para el que estamos cargando y el periodo que estamos cargando. Por defecto siempre va a aparecer el periodo al que corresponde la carga. Es decir, en este mes de julio, ahorita lo vamos a ver cuando entremos en el detalle del aplicativo, no, por defecto nos va a aparecer el trimestre anterior. Ahora, esto, en mi caso, que yo como administradora del sistema, podré tener acceso a los archivos, bueno, no a los archivos, a la funcionalidad de carga de otros trimestres. ¿Eso por qué? Lo pensamos en caso de que se presente una falla en el aplicativo que de pronto les impida a ustedes como agente realizar la carga en el trimestre que es, para no incurrir mejor en un incumplimiento, pues entonces nosotros como administradores del sistema dentro de XM tendremos la potestad de poder hacer las cargas que no se pudieron realizar en el trimestre que era, y esto bajo la justificación de una falla que así lo generara, ¿cierto? Y esto siempre es importante que lo tengan en cuenta. Si en el momento de la carga ustedes tienen algún inconveniente asociado a una falla del aplicativo que no les permite realizar la carga, esto se debe reportar debidamente al CND por nuestros canales de comunicación, en este caso el buzón de correo de InfoXM, para que nosotros podamos realizar la carga, ajustar el sistema y que esto no los lleve a incumplimiento, porque recuerden, como les mencionaba ahorita, la misma resolución define que bajo un incumplimiento se debe reportar esta condición o esta situación más bien a la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, ustedes como usuarios podrán acceder a la información de los trimestres anteriores que hayan cargado para ver el estado de las cargas de las plantas que hayan tenido, pero no podrán modificar información. Ahora, ¿qué van a encontrar también? Para una misma compañía, para su compañía, las plantas que fueron asignadas con OEF, si es una o si son varias, van a aparecer aquí el listado de esas plantas que fueron asignadas, que tienen que cumplir con el reporte de la información, y el estado de la carga. Solamente van a encontrar dos estados, pendiente o completados. Pendiente, claramente, cuando no se ha realizado ningún tipo de carga. Completado, cuando se realizó una carga satisfactoria, cuando ya una vez esto pasa, la carga fue exitosa, la información es almacenada en nuestras bases de datos y se da por cumplido la actividad de reporte. Y finalmente otra columna en donde ya está como tal la funcionalidad, en donde ustedes podrán seleccionar el archivo. Aquí cuando le dan clic en esta opción, pues se les desplegará una ventana en donde podrán seleccionar el archivo con la carga y empezará entonces el procedimiento de carga, que les muestra entonces un avance del proceso o que les muestra las notificaciones de errores en caso de que haya alguna notificación de error. Entonces esta es la interfaz que ustedes van a encontrar para su misma empresa, cuáles son la planta o las plantas que tienen asignaciones de OEF que deben cumplir con este requisito, el estado de la carga y finalmente pues el acceso a la carga. Ahora hablemos un poquito de los formatos, ¿cierto? ¿Cómo es el reporte o el formato más bien para el reporte de la información meteorológica
en el caso de las plantas solares. Entonces, como les mencionaba ahorita, hay un archivo de Excel que pueden descargar desde la página, que igual en un momento lo vamos a ver, pero ese archivo Excel está compuesto con esta estructura. Tiene 7 columnas para las plantas solares. La primera columna es la planta, pues es este nombre planta, esto no se debe modificar. Y aquí, ¿qué se debe ingresar? Simplemente el nombre de la planta para el cual se va a hacer el reporte. El año en el que se va a hacer el reporte, es decir, en este caso, por ejemplo, para este trimestre sería el 2024, pero pues esto claramente puede ir variando en el tiempo. El mes, el valor del mes, y aquí entonces estamos hablando de valores numéricos de 1 a 12, son los meses del año, pero debe ir entonces el mes del trimestre, o más bien, pues el valor del mes de cada uno de los meses asociados al trimestre que se está haciendo el reporte. El día, también valores de 1 a 31, el día correspondiente, la hora, aquí muy importante que son los valores de 0 a 23, o sea, las horas en formato militar. Y finalmente, las series o el valor de la irradiación global horizontal y el valor de la temperatura ambiente asociado a cada uno de estos, pues, o más bien a la fecha que conforma todo esto, la hora, el día, el mes y el año. Entonces, deben ser las series del último trimestre, la resolución temporal es horaria, se debe cargar un archivo tipo Excel, no se permite otro formato, ni CSV, ni otro formato de datos, debe ser Excel. El separador de cifras decimales es con punto. El sistema va a realizar unas validaciones de la estructura de este formato, ¿cierto? Es decir, que se cumpla con este formato porque es un formato definido desde el acuerdo y es incluso desde la resolución que debe cumplirse, ¿cierto? Se deben ingresar los datos faltantes, es decir, si dentro de su trimestre ustedes hubo es muy normal que haya algún dato faltante por temas de los equipos, ¿cierto? Pero entonces ese dato se debe ingresar el valor del día, el valor del mes, la hora, la fecha exacta en donde se dio ese dato faltante, pero entonces en los series de irradiación o de temperatura en donde se tuvo el dato faltante se debe llenar con el menos 99.9, ¿cierto? ¿Por qué? O dejarlo vacío, pero se debe ingresar el valor de la fecha, porque si ustedes no ingresan el valor de esa fecha, el sistema les va a decir que le faltan datos, que no está reconociendo, que no es la información para el periodo esperado. Entonces, por eso es importante que si bien se tienen esos datos faltantes, pues que se dejen marcados, identificados de esta manera, para que el sistema luego los pueda reconocer. Las fechas siempre deben ser en ascendentes, es decir, si yo estoy reportando el trimestre de enero a marzo, pues que el primer valor sea el 1 de enero a las 0 horas y se vaya así, que el último valor sea el 31 de marzo a las 23 horas. Siempre en orden ascendente y finalmente tengan en cuenta entonces que el sistema permite una carga de un archivo tipo Excel que su tamaño sea menor a 20 megas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este es el formato. Voy a pasar aquí a mostrarles, voy a saltar un poco entre la presentación y los formatos para que ustedes vean. Este es el archivo que les descargaría en su sistema cuando entren al link que les mostraba. Aquí entonces pueden ver el formato. Aquí simplemente está lo que les mencionaba, planta, año, mes, día, hora, GHI y temperatura. Entonces aquí simplemente para diligenciarlo, ustedes comienzan planta X, año tal, mes tal, día tal, a esta hora y los valores asociados. Siempre con 2 cifras decimales, el sistema no les va a permitir cargar información con más de 2 cifras decimales, entonces para que lo tengan en cuenta, y se va llenando para todo el periodo histórico la misma información. Entonces este es el formato que descargarían en el momento de cuando entran al link que les mostraba hace un momento. Volvamos entonces a la presentación. Ya les quiero, pues aquí en la presentación ustedes van a poder observar algunos ejemplos de las validaciones, cómo funciona, pero me gustaría más entrar como un poco más en materia para que ustedes vean directamente cómo puede ser el uso de la aplicación. Entonces, en este caso, voy a hacer
voy a entrar a una plataforma que es el SUIC. Sin embargo, aquí es muy importante que tengan en cuenta, vamos a hacer esta capacitación, o para efectos más bien de la capacitación, vamos a utilizar un ambiente de pruebas que es de uso exclusivo de XM, es decir, no es el ambiente de SUIC en el que ustedes como tal hacen el reporte, sino que es un ambiente paralelo que es exactamente igual, pero que permite a nosotros como usuarios de XM poder hacer las definiciones y las pruebas en este tipo de casos. Entonces, voy a entrar aquí. Esta es la plataforma del inicio cuando ustedes entran a SUIC. Esto es lo mismo que van a ver. Aquí vamos entonces a iniciar sesión. En mi caso, pues ya tengo un usuario creado con una contraseña definida y aquí puedo ingresar a la plataforma. Como les mencionaba y les mostraba ahorita, esta es como lo que ustedes se pueden encontrar en la página principal. Esto es un ambiente de pruebas, por eso siempre pues, pueden haber diferencias si ustedes entran en este momento. Pero aquí, entonces, al lado del nombre del usuario que está ingresando a la plataforma, pues está la opción, está esta pestañita donde se despliega, entramos a la opción de reporte de información meteorológica. Aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí yo, al tener un rol de administrador, tengo acceso a la información de todas las plantas que están en este momento, que tienen en ese momento asignaciones de OEF y que deben empezar, pues que deben continuar cumpliendo con este reporte en el caso de las que ya tenían asignaciones previas o las que deben iniciar con este reporte que participaron con información medida en la última subasta. Aquí, como les mencionaba, entonces está el año, por defecto el trimestre en el que estamos, las pestañas de las plantas solares y las plantas eólicas, también la misma plataforma. Y aquí simplemente se puede hacer, pues, o acceder a la información de otros años. Como les mencionaba, yo, por ser administradora en este caso, tengo acceso y podría realizar cargas de ser necesario a cualquiera de las plantas, pero si ustedes entran a la plataforma, lo que van a encontrar es solamente sus plantas, es decir, no podrán acceder a la información de las plantas de otras compañías, solo las de su compañía, y podrán hacer la carga por ser el mes de carga. En otros meses esta opción estará deshabilitada. Para hacerles un ejemplo, entonces, me voy a ir al trimestre anterior, el trimestre de enero a marzo. Aparecen las mismas plantas, ¿cierto? Simplemente voy a hacer una prueba aquí para que ustedes vean el cambio, por ejemplo, de los estados. Toda la mayoría de las plantas aparecen en estado pendiente. Hay una que, digamos, es una planta de pruebas que aparece en estado completado. Es decir, aquí ya se realiza una carga, ya se cambia el estado, pero estas son las únicas dos opciones. Vamos a hacer diferentes ejemplos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver cuáles son el tipo de validaciones que hace el sistema y qué tienen que tener en cuenta en el momento de subir sus archivos. Nuestra recomendación siempre es utilicen los formatos que están en la página de SUIC porque son los que les garantiza que la información va a subirse bien, va a cumplirse sin ningún inconveniente y que no van a tener ningún problema con el reporte de la información. De todas formas, nuevamente, si hay alguna inquietud con respecto a los formatos, si están intentando cargar información y no les funciona, pueden contactarnos a través de los buzones habilitados para ello, que es el buzón de InfoXM, y nosotros con toda la disposición podemos ayudarlos o a resolverles sus inquietudes para que puedan cumplir con la actividad. Entonces vamos a hacer un ejemplo para esta prueba solar. Vamos a seleccionar un archivo. Aquí estos son archivos de prueba. Vamos a cargar este, que es un archivo bueno, ya se los voy a mostrar, con series sintéticas, ¿cierto? Entonces aquí, simplemente para iniciar, enseguida les muestro el archivo. El sistema va a empezar con la carga y les va a ir mostrando el avance o el porcentaje de avance de la carga. ¿Por qué? Digamos que se demora o va mostrando un porcentaje de avance, porque en este momento él está haciendo todas las validaciones asociadas, tanto al formato como a los datos, ¿cierto? Entonces aquí va a ir mostrando el avance hasta que finalmente muestre que se completó de manera satisfactoria la actividad o en caso de que haya algún error, pues en este caso no debe haber errores puesto que es un archivo que cumple con el formato establecido, ya te va a mostrar la confirmación de la carga exitosa. Mientras esto pasa, podemos ir viendo aquí el formato, pues la serie que estamos para que vean ustedes
cómo es el archivo. Aquí ya avanzó, ya va en el 27%, ¿cierto? Luego va avanzando de a poquitos, va mostrando el avance de la carga, hasta que finalmente, cuando finaliza, sale el mensaje de confirmación. ¿Qué tiene este archivo? El mismo formato que les mencionaba en cuanto a los encabezados, en cuanto a las columnas, el nombre de la planta, el año, el mes. En este caso como estamos haciendo el ejercicio para el primer trimestre de enero a marzo, entonces sí me va a aparecer del mes 1 al mes 3. Al mes 3, ¿cierto? 31, hora 23, y finalmente los valores de la GHI, de la temperatura, todos con 2 cifras decimales. Muy importante que tengan en cuenta, muchas veces uno aquí lo ve con 2 cifras, pero puede pasar esto, ¿cierto? Y esto el sistema se los va a penalizar. Entonces siempre verifiquen que hayan exactamente 2 cifras decimales para que no vayan a tener ningún inconveniente en el momento de la carga. Entonces este es un ejemplo con series sintéticas para una planta solar cumpliendo con el formato establecido, y aquí lo que vemos es que el sistema ya cargó, me mostró un mensaje de verificación de la carga y cambió, pues el estado ya estaba completado, pero aquí entonces lo deja nuevamente en completado. Hagamos una prueba con un archivo en donde estaba pasando lo que les decía, por ejemplo, con los decimales, y ya miramos este archivo específicamente. ¿Qué va a pasar? El sistema empieza la carga y va a hacer una validación de los decimales. Les voy a mostrar el archivo porque luego, esta es la misma serie. Si ustedes ven, entonces aquí pareciera que tiene 2 decimales, pero cuando entramos al detalle de los datos, pues vemos que estos valores específicos tienen más de 2 cifras decimales, ¿cierto? Entonces aquí el sistema va a validar esto dato por dato, por eso también se tarda unos minutos, y nos va a informar de cuáles son los datos en los que se está presentando esa condición de incumplimiento en cuanto al formato, ¿cierto? Es decir, que tiene más de 2 cifras decimales. Y desde la interfaz, él está haciendo en este momento la carga, y esperemos un minuto porque nos debe mostrar un mensaje. Exactamente, donde nos dice el archivo no cumple con el formato definido en el acuerdo CNO y el detalle de los errores será enviado a su correo electrónico. Esto para poder identificar fácilmente o guiarlos a ustedes como usuarios en el uso del aplicativo, en el uso del formato, y que sepan exactamente en dónde está el error. Entonces, cuando esto pasa, les voy a compartir un ejemplo del correo que llega. En este caso llegó a mi correo, que es el que está registrado en Subic, para la planta prueba solar, que es para la cual estamos haciendo la carga, y llega el anexo, que si lo abrimos, vamos a darnos cuenta que aquí está el detalle de los valores exactamente en donde se estaba presentando la condición de mayores números decimales. Entonces, ¿qué nos va a mostrar el archivo? ¿Cuál es la planta? ¿En cuál línea, es decir, en cuál fila del archivo de Excel se presentó, tiene este valor? ¿Para cuál variable? En este caso los teníamos todos para la temperatura. El valor que está registrado en el campo, ¿cierto? Que aquí los vemos que tienen todos más de 2 cifras decimales, y la observación de que no se debe tener ni más de 2 enteros ni más de 2 decimales, para que ya esto facilite al usuario como tal en la corrección del archivo y le pueda cargar la información sin ningún inconveniente. Entonces, este es un caso de error en donde se tienen más de 2 cifras decimales, y esto es lo que llega a cada uno de sus correos. Volvamos entonces aquí a la aplicación. Aquí, ¿qué pasó? Que como no se pudo realizar la carga, entonces ya para la planta en la que estamos haciendo la prueba, pues cambia el estado que estaba completado y lo vuelve a cambiar a pendiente. ¿Qué va a pasar? Que lo que les mencionaba, durante el mes de carga pueden volver a realizar la carga cuantas veces ustedes consideren necesario, y él siempre va a almacenar el último. En este caso quedó en estado pendiente porque no se realizó la carga con el error. Miremos otro tipo de errores que se pueden presentar. Aquí vamos a cargar, por ejemplo, un archivo que tiene un año incorrecto. Miremoslo primero antes de cargarlo. ¿Cómo así que el año incorrecto? Es decir, yo estoy cargando el mismo trimestre, pero
no del año 2024, sino del año, en este caso, 2022 para nuestro ejemplo. El mismo trimestre, el mes 1 al mes 3, la misma planta, la misma serie, pero cambiamos el año. Por alguna razón queremos modificar la carga que hice para este trimestre del año pasado, no lo va a permitir, porque estoy en el trimestre, en este caso, pues, en el año 2024. Entonces, hagamos el ejemplo de año incorrecto. Y el sistema nos va a mostrar la validación del periodo. En este caso, las fechas reportadas no corresponden al periodo de reporte esperado. ¿Por qué? Porque el periodo de reporte esperado, a pesar de ser el mismo trimestre, no es para el año 2022, sino para el año 2024. Otro ejemplo, un error muy básico en el formato. Por ejemplo, si no usan el formato que está dentro de la página, sino que simplemente toman uno similar, aquí por ejemplo está muy similar, planta, año, mes, día, hora, pero en vez de los nombres que están especificados para las variables GH y TA, simplemente ponemos estos, que no es el formato establecido, entonces el sistema va a realizar esa validación. Hagamos la prueba. Exactamente, el archivo no cumple con el formato definido en el acuerdo CNO. ¿Qué sigue pasando? Que seguimos estando en estado pendiente. ¿Por qué? Porque la carga finalmente no se ha completado porque se han presentado diferentes errores. Hagamos una prueba más, digamos, de otro tipo de error. Aquí, por ejemplo, el sistema no les va a permitir cargar menos información del trimestre esperado. Aquí tenemos un archivo en el que nos falta un mes. Solamente tenemos, no, este no, perdón. Que tenemos menos información también puede ser alguno de una variable. Un segundo. Que no tenga, por ejemplo, solamente que tenga la serie de velocidad o solamente la serie de temperatura. Miremoslo aquí. Él también nos va a decir, no está cumpliendo con el formato. ¿Por qué? Porque en el formato se está exigiendo que sean las dos variables, o irradiación y temperatura, no la una o la otra. Entonces, estos son el tipo de casos. Aquí también, pues, él realiza validaciones de datos faltantes, ¿cierto? Él realiza validaciones de continuidad en las fechas, es decir, que no se salte de la hora 5 a la hora 7, o que las horas sean exactamente de 0 a 23 y no de 1 a 24. Los datos, como les mencionaba, los valores de cifras, pues las cifras decimales de cada uno de los valores. Ese tipo de validaciones son las que hace el sistema para garantizar, pues porque después él hace un mapeo de la información que se carga para poder llevarlo a las bases de datos, y por eso la idea es estandarizar la carga, porque si no sería mucho más complejo para el sistema poder realizar esa actividad de almacenamiento. Entonces, esto es como el ejemplo. Vamos a volver a hacer finalmente la carga exitosa para que ustedes vean que ya cambia el mes, perdón, el estado de la carga una vez que ya se realiza exitosamente la actividad, y en donde ustedes también como usuarios pueden validar que exactamente, pues que se haya cumplido debidamente con el reporte de información. Y todo esto pues asociado como al caso de las plantas solares. Ya en un momentico vamos a ver rápidamente el caso de las plantas eólicas, que es bastante análogo a esto que tenemos aquí, solamente hay una pequeña diferencia y es por algo que está definido dentro de la misma resolución, pero ya lo vamos a revisar. Aquí simplemente esperamos unos segundos para que entonces empiece a avanzar el estado de carga, como lo estamos viendo aquí. Aquí aprovecho entonces nuevamente para decirles sí, que ante cualquier inquietud, falla, si hay algo que no está funcionando correctamente, o si ustedes de pronto no queda claro algo de lo que les he explicado, nos pueden contactar a través del buzón de InfoXM y nosotros
les estaremos dando respuesta. Entonces aquí ya realizó la carga, el archivo fue cargado exitosamente y el estado cambió a completado. Ya se cumplió para esta planta con la actividad de reporte para el trimestre. Pues en este caso estamos haciendo el ejemplo con el trimestre 1, pero recuerden que para el mes de julio pues sería el trimestre 2, que es de abril a junio. Miremos ya rápidamente el caso de las plantas eólicas. Aquí entonces dentro de la presentación también les dejo como algunas imágenes de las validaciones típicas de cómo salen para que ustedes las tengan ahí como referencia. Y miremos entonces a las plantas eólicas. La interfaz de usuario es exactamente la misma que les acabamos de mostrar para el caso de las solares. Aquí simplemente pues entramos a través de la pestaña de la tecnología eólica, pero la interfaz va a ser exactamente la misma. Entonces, va a aparecer la compañía, su compañía, va a aparecer la planta o las plantas, si son varias asociadas a su compañía, el estado de carga y la funcionalidad. ¿Cuál es, digamos, la gran diferencia? Primero, el formato, ¿cierto? Aquí entonces estamos hablando de que ya son 3 variables meteorológicas, que es las que están definidas desde el acuerdo. Entonces estamos hablando de la velocidad del viento, la dirección del viento en grados relativos al norte geográfico y la temperatura ambiente. El resto de las columnas entonces deben ser las mismas: planta, año, mes, día y hora. Y finalmente, las consideraciones son las mismas. Siempre asociado al último trimestre, resolución temporal horaria, es un archivo de Excel, las fechas deben ir en continuas y en orden ascendente, se deben reportar los datos faltantes, el sistema va a hacer la validación y pues tiene un tamaño de archivo específico para el trimestre. Normalmente los archivos no alcanzan a llegar a este tamaño, ¿cierto? Voy a mostrarles el formato aquí también, que es el que ustedes podrán descargar desde, perdón, me salí. El formato que ustedes podrán descargar desde la aplicación, simplemente para que lo veamos y sepan cómo es: planta, año, mes, día, hora, velocidad, dirección, temperatura, y aquí se comienza a diligenciar para el trimestre que ustedes estén reportando. Finalmente, entonces, aquí, ¿cuál es la gran diferencia con respecto a las plantas solares? Es que en el momento de la carga, cuando se realiza una carga exitosa, el sistema les va a preguntar si la información de temperatura ambiente que se reporta corresponde a información medida, para que ustedes respondan sí o no. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto para las eólicas y no para las solares? Porque esta es una disposición desde la resolución CREC 101.006, en la que para este reporte de información la misma resolución le permite a la gente reportar información de temperatura secundaria, solo para la variable temperatura ambiente. Las otras 2 variables deben ser y deben corresponder a datos medidos en el sitio de la planta, cumpliendo con las especificaciones de calidad, especificaciones técnicas y el protocolo definido en acuerdo GNO para garantizar la calidad de la medida. Aquí la invitación es: revisen todos los acuerdos que salieron o que fueron expedidos a raíz de estas 2 resoluciones, porque si bien en este caso para ese reporte solo aplica el 1732, hay otros acuerdos en donde hay protocolos para la medición, protocolos para el análisis de datos, para la calidad de los datos, para reconstrucción de series secundarias, pues a partir de información secundaria y demás. Entonces también es bueno que ustedes los conozcan, que sepan que deben cumplir para garantizar la calidad de la información que están realizando en este reporte. Vamos a hacer un último ejercicio rápido. Las validaciones en este caso son las mismas, la estructura y demás. Hacemos un ejercicio muy rápido aquí con una planta también de prueba, para que ustedes vean pues la diferencia entonces en este caso cuando aparece la confirmación, y ya con esto entonces daríamos por finalizado. Perdón, entonces aquí, ¿por qué me salió ese error? Porque aquí en mi ejemplo, mi archivo, lo tengo para el primer trimestre, pero por defecto me cargó el trimestre de junio en el que estamos. Y ahora sí, aquí por ejemplo ya está completado.
y esperamos el avance. Nuevamente, reitero, esto es un ambiente para pruebas, un ambiente habilitado específicamente para estos espacios de capacitación, en donde simplemente podemos movernos. Esto, nada de lo que hay aquí, pues es realmente, en cuanto a los estados de carga y demás, lo que ustedes van a encontrar en su ambiente productivo, en donde pues a la aplicación a la que ustedes ingresan, en la que están registrados, y ante cualquier inquietud pues estamos disponibles. Aquí ya empezó la carga, va avanzando nuestra barrita. Esto también como para uno irse guiando como usuario, saber que el sistema por detrás está funcionando correctamente, o sea, que no aparezca solamente la barrita cargando y uno no sabe si lo está haciendo, si no lo está haciendo. Pero entonces esto da una guía también para el usuario. Tenemos un par de segunditos para que finalice la carga. Aquí entonces ya nos apareció lo que les mostraba. Si la información nos pregunta si la información corresponde a información medida o no. En este caso le vamos a decir que sí, pues ya ustedes, dependiendo de las series que estén registrando, responderán, y esta información pues también se almacena en la base de datos. Nos confirma que se cargó exitosamente, el estado quedó completado, y ya entonces esta sería, pues ya con esto quedaría cumplida la actividad. Bueno, eso era lo que traíamos hoy para ustedes. La idea es que puedan interactuar con la aplicación, de que no, por favor, no dejen para los últimos días del mes realizar este reporte, porque se pueden presentar situaciones y entonces es mejor que tengan todas las inquietudes y se las podamos resolver a tiempo para no incurrir en un incumplimiento. Recuerden que tienen todo el mes de julio hasta las 23:59 del 31 de julio para realizar esta actividad, que la pueden hacer cuantas veces consideren que sea necesario. La información simplemente será reemplazando, y espero pues haber sido clara con la información, y si tienen dudas que los podamos revisar en un momento. Muchas gracias. Voy a mirar entonces si tenemos inquietudes en nuestro chat de los agentes que han participado. Bueno, tenemos una aquí. ¿El aplicativo Swift tiene un horario especial para el reporte de información? No, no tiene un horario especial. Ustedes podrán hacer esta carga en el momento que consideren necesario, en el momento que ustedes deseen, en el momento que estén disponibles, pero no hay ningún horario. Lo importante, como les mencionaba, es, o mi recomendación es, no lo dejen para lo último, ¿cierto? Siempre háganlo con tiempo por si se presenta alguna falla, que tengamos oportunidad de poder responder y atender las solicitudes. Otra pregunta. El trimestre a reportar no está completo porque la planta entró en operación comercial en X fecha. El aplicativo no permite la carga completa del reporte. ¿Cómo proceder? Aquí es importante que tengan en cuenta. Cuando la planta entra en operación comercial, si recuerdan el ámbito de aplicación que está definido incluso desde la resolución, ya no se debe realizar esta actividad de reporte. Es decir, en el momento en que la planta entra en operación comercial, no se reporta. Ahora, si la planta entra en operación comercial en la mitad de un trimestre, como el aplicativo no les va a permitir cargar menos datos del trimestre esperado, para ese caso específico lo podemos atender internamente o particularmente para esa planta a través de los buzones de InfoXM, y eso no les va a generar ningún incumplimiento. Simplemente nos indican la planta. Pues nosotros también en XM somos conscientes, incluso se deshabilita la planta para el ambiente productivo, pero nos indican entonces, nos envían la información para el periodo que fue antes de la entrada en operación comercial, y ya nosotros nos encargamos de almacenarla directamente. ¿En cuál servicio de Internet funciona mejor el aplicativo? Otra pregunta que tenemos por aquí. Pues en este caso, yo la verdad siempre hago uso a través de Chrome, ¿cierto? Que es, digamos, como mi predeterminado. Sin embargo, también lo he utilizado en otros buscadores, en Edge, y no he tenido ningún inconveniente. Pues esto creo que ya es más a consideración de cada uno de los usuarios cuál le funcione mejor, pero no deberían tener ningún inconveniente en ningún tipo de buscador. ¿Y cuántos datos faltantes permite el aplicativo? En este caso, la cantidad de datos faltantes también viene definida
Desde los acuerdos CNO, los últimos que se expidieron, inicialmente para las plantas que tenían, o para la versión anterior a las plantas que ya venían registrando, que les aplicaba el anterior acuerdo, que era el 1042, se permitía un 5% de datos faltantes. Ahorita el nuevo acuerdo, me disculpan, no tengo aquí el número, pero el que define los criterios para garantizar la calidad, permite hasta un 10% en el caso de series horarias como que las que son las que estamos utilizando, y eso es lo que el aplicativo les va a permitir, hasta un 10% de datos faltantes en la serie que estén reportando. Bueno, no tengo más preguntas aquí en el chat. No sé si alguien vaya a revisar o a realizar alguna adicional. Recuerden entonces que estas memorias, esta grabación y estas memorias de la capacitación también se les enviarán a cada uno de los agentes que fueron citados. Y ya con esto entonces finalizamos este espacio agradeciendo a todos por la participación. Quedamos muy atentos a cualquier otra inquietud que pueda surgir durante este periodo. Y muchas gracias. Adelante, Paola. Muchas gracias, Vanessa, por traernos este tema relevante para el sector. Les damos también las gracias a los asistentes que estuvieron hoy acompañándonos en esta capacitación. Esperamos que haya sido un espacio de mucho aprendizaje para ustedes. Quedamos atentos a sus inquietudes o comentarios que los pueden hacer en info@xm.com.co. Estén pendientes del correo electrónico, como lo mencionaba Vanessa hace un instante, en donde les enviaremos las memorias de la capacitación con la grabación del espacio y la presentación de la expositora. Nuevamente, muchas gracias y feliz día para todos.